Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bubble Tea, té con tapioca, boba, Black Pearl Tea, boba tea, té de burbujas, lotería. Seguramente al terminar de ver el video pasado, te quedaste con la misma pregunta. ¿Qué tapiocas es un bubble tea? Tú tranquilo y nosotros nerviosos. Es hora de encender las licuadoras y de un nuevo Cassava for Dummies. Los hay morados, verdes, amarillos, rosas y hasta cafés. Contrario a lo que muchos piensan, este concepto no es nada nuevo. Su historia se remonta a finales de la década de los 80, específicamente en Taiwán. La anatomía es muy simple. Se trata de una bebida cuya base es el té verde o té negro, pero el elemento que convierte al bubble tea en todo un rockstar es que al fondo del vaso encontraremos unas bolitas negras llamadas tapioca, la cual hace que más allá de solo disfrutar nuestra bebida, nos regala una experiencia 100% original. Y por supuesto que el mejor lugar para disfrutar de un buen bubble tea siempre es y será Cassava Roots. Si te gustó el video, no dudes en darle like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, todo para que seas el primero en enterarte de cada que subamos video nuevo. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. El día de hoy es una fecha especial que justamente cayó así, no quiero decir que sea coincidencia o no, pero justamente una fecha que lo platicaba con Leti antes de entrar al aire, la ciudad está tranquila, todo está como muy en calma y bueno, pues es que el día de hoy aquí en México se celebra el Día de Muertos de los Santos Difuntos, fue ayer, y hoy el Día de Muertos. Y bueno, pues el día de hoy justamente traje a Leti Asensio, quien ya había estado con nosotros, a hablar precisamente del sí a la vida, primero del proceso de duelo, de cómo enfrentar una pérdida por enfermedad, una pérdida pues porque ya no se podía hacer más, el cómo aceptarla, más bien en cómo pasar ese proceso de duelo y bueno, y cómo dice el título, ¿no? Cómo darle un sí a la vida y honrar esos momentos o ese tiempo que nuestro ser querido pues estuvo con nosotros. Bienvenida, Leslie. Muchas gracias, Steffi. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y en esta fecha que sabes que es muy significativa para nosotros porque nos permite conectarnos en algún tiempo, en algún día, en algún momento como este, con las personas que ya no están con nosotros. Así es, y que muchas veces lo escuchaba en el programa de la mañana de Pepe Becil desde adentro que decía, ¿no? Hoy aquí en México se celebra y es muy significativo y al poner la ofrenda y las veladoras y demás, los estamos esperando para que ellos vengan, ¿no? Hoy es su día. Pero creo que todos los días y diario podemos conectar con ellos o cada vez que nosotros lo necesitemos. Y pues el honrar, ¿no? Y que me queda claro que cuando un duelo está muy reciente, no hay posibilidad de que veas la ganancia en nada, ¿no? No hay posibilidad en el que digas, por esto pasó o para esto pasó y yo me quedo con la tranquilidad de que él o ella me dieron todo lo mejor. Creo que el año pasado, el antepasado, en general, fue un duelo muy, muy masivo en el mundo en general, porque hubo muchísimas pérdidas. Y creo que hoy, 2 años adelante de la pandemia ya,
pues yo ya veo como que la gente no es que lo vea normal, pero acepta más y está más familiarizada con el tema de la muerte, porque creo que aquí en México el tema de la muerte nos da terror. Sabes que, Steffi, que justo en este año, donde ya podemos salir, donde ya tenemos más libertad de movernos a diferentes lugares, ha sido una buena oportunidad ahorita con la ofrenda, con el acudir a los panteones, con tener esta cercanía para poder honrar a todos aquellos difuntos que no pudimos hacer en el 2020, en el 2021 y que desafortunadamente pues fallecieron por el COVID o por alguna otra circunstancia, porque todo estaba hecho un caos, ¿no? Yo creo que justamente por eso este año es tan importante, porque los estamos colocando en la ofrenda, poner las fotos, ir a esos lugares donde pues tenemos esa oportunidad de incluso convivir con la familia, pero llevarles flores también, un momento de cercanía con ellos, hablar de ellos, que eso también es una buena oportunidad para sanar como estas heridas emocionales, como el duelo, ¿no? Donde pues realmente se siente un dolor muy fuerte. No son pérdidas que uno pueda superar de una semana, de 15 días, sino lleva su tiempo, ¿no? El duelo es un proceso, lleva un tiempo, pero también hay que hacer cosas para sanar. El duelo y esa sensación de dolor no sana solita solo porque evoluciona el tiempo. Hay que hacer cosas para poder ir sanando como podría ser, por ejemplo, una herida física. Una herida física profunda va a depender de la relación que tengamos con esa persona. Puede ser muy profunda y genere muchísimo dolor y lleve más tiempo, o una relación un poco más superficial y podamos resolver más rápido. Pero cada uno debe hacer algo para cuidarlo y eso es parte importante. Esto que mencionas es súper cierto, Leti. Muchas veces decimos, es que me pasó, es que perdí, es que mil cosas que podamos imaginarnos, pero creo que ahorita vamos a ir con las etapas del duelo, pero me parece que el no buscar ayuda y la situación va a ser como nosotros elijamos que sea, ¿no? Como nosotros, tan fuerte o tan leve el proceso como nosotros lo elijamos. Te lo decía hace un momento, ¿no? Yo sé que hay gente que tiene muy reciente la pérdida de un familiar, de un amigo muy cercano, no sé, y el hecho de que tú le pidas, pues, que saque lo mejor de eso para esa persona ahorita no va a servir. Pero creo que si nosotros programamos o le hablamos compasivamente, nos hablamos compasivamente a nosotros y a nuestra mente, el decir, pues sí, ya no está, es una realidad, ¿no? Ya no está. ¿Y qué sigue después de esto? Y si no, pues solo buscar ayuda, ¿no? Muchas veces escuchamos, y creo que hoy con mayor, más normal, el hecho de que no le digas a una persona, lo siento mucho porque realmente no sabes cuánto lo sientes, ¿no? No le digas a una persona, pero él está bien, ¿no? Porque esa persona no lo entiende en ese momento. Claro, fíjate, Steffi, que es muy importante saber cuando estamos viviendo un duelo normal a cuando ya no es normal, para entonces solicitar la ayuda profesional. Un duelo normal va a conllevar que sí podamos estar tristes. Es nuestro momento, es nuestro tiempo en el que estamos viviendo la pérdida de una persona y que es válido sentirse triste. De repente sentir también tranquilidad también es válido, porque hay muchas personas que yo, ¿cómo me puedo sentir tranquila si ya no está la persona con la que yo estuve conviviendo muchos años o que fue parte de mi vida? Pero cuando es, por ejemplo, por enfermedad o cuando hay por alguna cuestión de mucho sufrimiento, la verdad es que uno también se siente tranquilo. Yo que trabajo mucho con estas despedidas y estos pacientes con cáncer avanzado, fíjate que yo a veces les digo a mis pacientes y a los familiares que dejar ir a alguien también es un gesto de amor, Sí. porque ya no queremos verlos sufrir,
porque para nosotros también es difícil, incluso si está hospitalizado, conectado a tubos, conectado a cosas como pasó en COVID, uno dice, yo prefiero que esté a lo mejor cerrando su ciclo a que esté viviendo toda esta cuestión de tortura, de manejos de sufrimiento, de dolores físicos. Y eso también es un gesto de amor que podemos hacer por ellos. Y en el duelo normal, lo que podemos ir detectando es que esa tristeza existe, pero conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo. Hay dos parámetros, Steffi, que para nosotros los especialistas es muy importante para detectar un duelo complicado. Okay. Uno, que ya lleve mucho tiempo. Hay personas que a veces llevan 10 años de fallecidos sus seres queridos y siguen sufriendo y siguen pasándosela mal. El tiempo es un referente, pero también la funcionalidad. Puedo tener a lo mejor una semana, un mes, 3 meses de que falleció mi ser querido, pero yo no salgo de casa, yo ya no voy a trabajar, yo ya no me baño, yo no realizo mis actividades cotidianas, y eso nos habla de que está siendo muy difícil para esa persona hacerle frente al proceso de pérdida, porque hemos aprendido nosotros, los que estudiamos en la parte psicológica el duelo, que hay que resignificar la ausencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que uno diga ya no está conmigo de formas diferentes, en nuestras enseñanzas, en nuestros aprendizajes diarios, en lo que podemos hacer en nombre de esa persona, todo eso, y se ve muy, muy plasmado, por ejemplo, cuando hay personas que pierden, no sé, hijos por enfermedades o padres y crean asociaciones ahora para ayudar a la gente, donde ahora se vuelven voluntarios para apoyar también a la gente, que creo que eso no es que todos lo tengamos que hacer, cada quien puede encontrar una manera para resignificar esa pérdida, ¿no? Darle un sentido diferente a esa pérdida y no para irnos hacia abajo, no para deteriorar nuestra vida, sino como tú mencionaste al principio, para que nuestra vida también tenga vida tal cual, no que sea solo una vida por vivirla y ahora que sea lo más gris del mundo, sino para algo es la vida y es la única que tenemos. Así es, y esto que mencionas es bien cierto, ¿no? Cuando un duelo deja de ser funcional, porque el duelo no es algo disfuncional, el duelo es eso, es algo funcional, es algo que tú le estás dando a tu cuerpo, a tu vida, para que procese todas las emociones que tenga que procesar de la pérdida que tuviste, del shock que tuviste. Y creo que si bien es cierto, no todos, ni hay una fecha, ni un tiempo, ni meses, ni años estipulados para decir tu duelo ya es anormal de 2 años y ya no puedes, no, más bien tenemos que estar como muy, muy alertas de lo que decías, ¿no? O sea, si ya llevas 10 años, pero además has recurrido a ayuda terapéutica y no está funcionando, bueno, entonces veamos qué es lo que está pasando, vámonos un poquito más a fondo y analizarlo, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas, este tema del duelo y del luto es completamente diferente y que a veces en muchas ocasiones lo confundimos, ¿no? El duelo con el luto, y que podemos ver a gente durante años vestida de negro, vestida de negro, y que tú dices, o sea, sí es respetable, pero pues en acciones, ¿no? Creo que la persona, tu familiar, tu amigo, hubiera estado más contento si ese luto o ese color que llevas negro por fuera, porque justo el luto, eso es lo que representa, ¿no? El color negro, el no dejar pasar la luz, ¿no? Ahorita no quiero nada de nadie, no quiero dejar pasar la luz, ahorita déjame procesar esto, pero eso no puede ser eternamente, ¿no? Creo que sin lugar a dudas sí requeremos buscar ayuda. Si bien es cierto, no es lineal, esto es como una, pues sí, montaña rusa, a veces puede que ya pasaste de la primera etapa a la segunda y puede que cruces la segunda etapa a la tercera, pero de que cruzas todas, las tienes que cruzar todas para poder hacer un buen proceso de duelo. Que precisamente vamos con la primera etapa del duelo, que justamente
la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler, quien nos dice que la primera etapa de este duelo es la negación. Fíjate, Steffi, que bueno, este modelo tanatológico de Kubler-Ross ha ido teniendo varios cambios porque pues realmente sí es importante detectar que es un proceso. Eso quiere decir que no es lineal, que no es una tras otra y que no todos lo vamos a vivir en el mismo tiempo y en la misma forma. Creo que lo importante primero es ubicar que lo primero que aparece siempre es el shock emocional, ¿no? Ante la pérdida es, no lo puedo creer, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucedió así? Todas estas interrogantes que uno tiene. Cualquier tipo de fallecimiento, sea por un accidente, ahora por el COVID, por cualquier enfermedad crónica, por cualquier circunstancia, uno cae en shock en el momento en que enfrentamos la muerte tal cual, porque todos tenemos conciencia de finitud, es decir, todos sabemos que algún día nos vamos a morir. Claro. Pero saberlo no es lo mismo que vivirlo. Así es. Y también cambia mucho dependiendo de la persona. No es lo mismo que sea un compañero de trabajo que tú conociste eventualmente en los pasillos, a alguien con quien tú conviviste todos los días, con quien estabas afectivamente muy cercano, porque va a ser diferente. Pero la primera parte que vamos a experimentar es el shock. Ahora el shock también es distinto en muchos de nosotros. Sí. Para algunos viene el llanto, ¿no? El llanto profuso, la desesperación, la angustia, pero otros, fíjate, Steffi, que es al revés, se quedan como paralizados, como mudos, como que no saben qué tienen que hacer y cómo van a hacer frente a esto. Entonces, desde ahí empieza la diferencia entre cada una de las personas, es decir, cómo nosotros vivimos ese shock. ¿Nos activamos o nos paralizamos? Y esto siempre va a pasar en situaciones que nos rebasan de mucho estrés. Fíjate que el listado de problemáticas que generan estrés, el primero es la pérdida de una pareja. Y aparecen todas las otras pérdidas, pero es impresionante saber que la pérdida de alguien tan querido y cercano es un evento de los más estresantes en la vida de una persona. Sí, y es que, pues precisamente lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando llega la primera etapa, que es esa negación, pues finalmente es algo normal, porque es se activa ese mecanismo de defensa en el que, como decías, o nos puede dar para arriba y que mucha gente reacciona, pues, o como que lo está asimilando, como que lo paraliza, como que dice, a ver, espérame, no, y yo sé que no hay muertes inesperadas, ¿no? Muerte es muerte, y muchas veces decían, es que estaba muy joven, o es que, no, o sea, no existen o no las muertes inesperadas, simplemente me parece que, repito, aquí en México todavía no tenemos esa cultura de la muerte, y yo lo decía en un programa pasado, ¿no? A los cuantos muertos sabes que te vas a morir, ¿no? Hasta los cuantos muertos que tú ya viste, que tuviste cerca, sabes que te vas a morir, sabemos que nos vamos a morir, pero no lo aceptamos. De alguna manera es como evadir, y hay chistes de eso también, y que finalmente dices, sí, ya sé que me voy a morir, pero no ahorita, ¿no? No sabes, ¿no? Entonces, cuando llega una noticia tan fuerte al familiar, digo, tú estás muy de cerca ahí, y que finalmente en el área en el que tú estás, si bien ya llevan un proceso recorrido tú como psicóloga, que vas con los familiares de la mano y con el acompañamiento, sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Y sabiendo que pues que va a trascender, y que pues más bien se vayan preparando. Cuando una persona no tiene este acompañamiento y la noticia se la dan así, tal cual, bueno, pues su shock debe ser muchísimo mayor. Pero fíjate, Steffi, ahorita que decías esta palabra de negación, para nosotros en psicología hay una negación funcional y una disfuncional. Okay. La negación funcional es la esperada, el decir, no lo puedo creer, esto parece un sueño, es como una pesadilla, yo quisiera despertar y que todo volviera a ser normal. Eso es la funcional, y la que vemos es que la gente está todavía con esta incredulidad de no sé si es real,
pero se activa, ¿sabes, Así Steffi? O sea, hace las cosas, va viendo qué resuelve, cómo resuelve, con quién se apoya, cómo hace todas estas cosas. Y la negación disfuncional es aquella persona que dice, no lo creo, no está pasando y yo no voy a aceptar absolutamente nada. Y entonces no asume, se aísla incluso no van al funeral, no hacen cosas, porque eso ya es una negación disfuncional. Desde ahí justamente estamos hablando de alguien que va a vivir un duelo muy complejo, muy complicado, que va a requerir de apoyo, pero que también tendremos que darle su tiempo para solicitar la ayuda, porque aquí también es importante el que la persona misma esté en disposición de recibir ayuda. Quien no lo está, nos cuesta mucho trabajo a todos los que trabajamos en estas temáticas el poder ayudar, pero sí saber que la negación también puede ser algo esperado, ¿no? Solo que hay grados y hay esta medición de funcional o disfuncional y creo que eso es importante de mencionar. Sí, es súper importante porque bien lo mencionabas, ¿no? Hay quien, pese a que ya le dieron la noticia, ya tiene el impacto o el shock del ya no está más, ya se fue, pues aún hace cosas, ¿no? Hemos visto mucha gente que incluso te puede decir, no, pues yo hoy falleció mi familiar, al otro día lo enterramos y yo al tercer día ya estaba trabajando, ¿no? Así es. Y ha habido casos de esos, pero sí me parece que esto que acabas de decir es bien importante, que sepamos identificar cuando es funcional y cuando no es funcional y que en ese momento que estás pasando por la primera etapa, pidas ayuda. Pidas ayuda, hoy hay muchísimos recursos que derivado de la pandemia también, hubo muchísimos recursos de tanatología que llegaron a nosotros, pues precisamente por estas pérdidas colectivas que tuvimos. La siguiente etapa del duelo, pues es el enojo. Creo que a todos los que hemos tenido una pérdida cercana, pues sin lugar a dudas el enojo es primordial, ¿no? Para pasar este duelo, ¿no? Y yo lo menciono mucho cuando es un duelo por relaciones, pero también si lo traducimos a un duelo por muerte es si no me enojo, no me alejo, ¿no? Y creo que es bien válido, ¿no? Si no nos enojamos, si no sacamos todo ese dolor que nos hizo sentir, porque a veces el enojo ni siquiera es con la otra persona, es contigo, porque en tu mente de ese momento es yo pude haber hecho, ¿no? Y los hubieras que van pasando. Fíjate que este periodo específico de enojo es también muy diverso. Hay gente que se enoja con Dios porque probablemente se sintió no escuchado con esta cuestión de fe que depositan en una religión o en una creencia. También se enojan porque la persona no está, a veces le reclaman, ¿y por qué me dejaste sola? ¿Y por qué te fuiste? ¿Y por qué ahora yo tengo que vivir como con todo este dolor? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿No? Y como tú dices, también aparecen sentimientos de culpa. Yo quisiera mencionar que los sentimientos de culpa siempre van a aparecer, porque uno quisiera haber tenido 100% de control sobre la situación. Y eso no es posible. El humano no puede tener 100% de control. Y a veces decimos, es que yo debí de haberlo llevado al hospital, es que debí de haberlo dejado en casa porque él me lo pidió y murió en el hospital, es que yo debí de haberlo detectado antes si es que estaba enfermo, es que yo debí de haber estado más pendiente de su salud o de sus necesidades, o incluso con estas muertes no programadas, porque pueden ser por infarto o puede ser por un accidente, de repente dicen, yo debí de haberle dicho que lo quería a tiempo, ¿no? Y esos son, pues, sentimientos de culpa específicos que todo el mundo podemos vivir, pero no podemos tener ese control para poder decir, yo a lo mejor mañana ya no estoy y no le dije a tal persona que era importante para mí,
¿no? O yo dudé de mis propias creencias en mi religión, en mi forma de ver la vida, en mi cosmovisión, en todas esas cosas, porque pues es lo más esperado. Uno vive cosas muy difíciles ante un fallecimiento y viene por eso ese enojo que no sabemos en dónde y en quién depositar. Lo único que sí tendríamos que cuidar es que ese enojo no fuera de forma tan larga, enojados ya con la vida el resto de la vida, ¿no? Enojados hasta con las personas porque uno dice, pero ¿por qué el que es borracho o el que es narcotraficante sigue vivo y mi ser querido falleció, ¿no? Mi mamá, mi papá o quien sea. Entonces son como cosas que vivimos, pero también tenemos un tiempo prudente para vivir este periodo de mucho enojo. Y cuando el enojo ya también es algo que no me permite ni siquiera disfrutar mi propia vida, pues también nos estamos dañando y tampoco se trata de ahora volverse una tortura y dañarte todo el tiempo y ya no creer en nada ni en nadie y aislarte y si alguien te habla ya le estás contestando mal, ¿no? Y creo que eso tampoco nos va a permitir tener como un proceso adecuado de duelo. Y que lo que dices es bien cierto, está bien que te enojes, está bien que enójate con quien tengas que enojarte, ¿no? Con Dios, con los familiares, contigo mismo, pero después de que haya pasado esa etapa o transitando esa etapa, pues ser realista, ¿no? Ser realista en el aspecto de, a ver, realmente si yo hubiera, ¿no? Porque creo que el mayor enojo a veces es contigo mismo. A ver, si yo hubiera, ¿no? No sé, llevado a mi familiar a X lugar al hospital, no hubiera pasado eso, ¿no? ¿Realmente lo hubieras podido? No, pues es que a lo mejor no, pero vemos cómo lo conseguimos. Entonces, Así es. no es así, ¿no? Reconcíliate y haz las paces pues con eso, ¿no? Y aprende, pues sí, a agradecer que no estuvo, que no sufrió, que a lo mejor no tuviste que pedir ni dinero, ni recursos, ni nada para trasladarlo, porque quizá ni con eso pudiese haberse salvado, ¿no? Pero fíjate, Steffi, a mí me gustaría mencionar aquí que cuando hacemos esta reflexión realmente de lo que sucedió, uno también tendría que ser claro y decir, en ese momento hice lo que humanamente posible estaba a mi alcance, ¿no? Porque en ese momento tú pensaste que era una buena oportunidad llevarlo al hospital Sí. o dejarlo en casa o darle tal medicamento o hacer otro tipo de acciones. Entonces creo que desde ahí empieza también tratar de hacer esta reconciliación personal, el decir, hice lo que en ese momento tenía en posibilidad, lo que podía yo hacer, porque son momentos en los que uno quisiera hacer todo lo Entonces, creo que uno quiere ser médico en ese momento, uno quiere ser enfermera, uno quiere ser psicóloga, uno quiere ser todo. todo, ¿no? El mejor cuidador, tener todo el tiempo del mundo, no estar cansado, a veces no sentir hambre porque si me voy a comer y entonces ya falleció y por qué me fui a comer, ¿no? Entonces, creo que es importante en esta conciliación personal el poder decir, hice lo que tenía que haber hecho en ese momento, lo que tenía de oportunidad y lo que estaba en mis manos poder ejecutar. Yo creo que no siempre podemos tener el control de todo, no al 100%, y eso es con un porcentaje que quede de ese descontrol, es que ya nos sentimos culpables. Entonces creo que habrá que hacer este tipo de reflexiones personales. Así es, y que si bien está bien transitar esta etapa del enojo, pues también darse cuenta, hace unas semanas una amiga me decía, a veces con mi dolor siento que se me olvida que mis amigos o que la gente que tengo cerca también sufre, ¿no? Y justo en esta etapa de enojo nos olvidamos de la gente cercana, nos olvidamos que hay gente que efectivamente está siempre para nosotros y de la lealtad que mucha gente tiene para con nosotros.
pero también tenemos que aprender a ser empáticos con la gente y que la gente no está siempre en su mejor humor, no siempre va a poder ser la más empática con nosotros de un día que nosotros les demos una mala contestación, que si bien estamos en un proceso, es eso, un proceso, no estamos discapacitados, no estamos en ninguna otra condición, estamos viviendo un proceso y creo que también tenemos que ser empáticos con las personas que están alrededor nuestro. Una parte importante creo que es a utilizar algo que no es fácil de desarrollar, que se llama inteligencia emocional. Sí. Y eso implica también identificar cómo nos sentimos y poder ser muy abiertos con la gente cercana sobre todo y decir, en este momento me la estoy pasando mal y no quiero afectarte, ¿no? O quiero estar sola porque estoy viviendo esta pérdida. O bien, a veces ser tan claros como decir, no quiero estar sola, pero tampoco que me hables. De repente esos comentarios son como, a ver, no quieres estar sola, pero no me hablas. Bueno, es que solo quiero tu compañía en cuanto a que estés presente, Sí, pero claro. no quiero que me digas nada, no quiero en este momento hablar. Y creo que eso es parte de lo que nos falta a veces. Y eso de la inteligencia emocional es lo que nos puede facilitar el poder decir, mira, ahorita no puedo atenderte, no me siento bien, pero yo te llamo. También las emociones son importantes. Es normal estar triste, es normal llorar, es normal sentirse probablemente un poco angustiados por lo que puede venir, por los cambios que pueda suscitarse en una familia, ¿no? Por el fallecimiento de otra persona, pero también es importante saber cuánto tiempo me duran las emociones. Claro. Lo normal es que uno pueda tener las emociones con ese va y viene, es decir, momentos en el día en que estoy triste, en que lloro, en que me acuerdo, puedo tener momentos que me la pasé muy mal, pero en una tarde más tarde me siento más tranquila, como que incluso me estoy riendo, y eso es parte de irse ajustando. Nosotros llamamos periodo de ajuste en este tiempo, alrededor de 2 semanas, un mes, en los que estoy entre esas emociones va y viene, pero que lo importante sería detectar cuando alguna de esas emociones, Steffi, ya se me atoró. Es decir, la tristeza ya la traigo mañana, tarde y noche, me la llevo al trabajo, me la llevo al lugar donde voy a ir a comer con la familia, y por eso es que me la paso mal, porque yo ya traigo la tristeza encima, o el enojo, o la angustia, o el miedo, o la emoción que pueda aparecer. Entonces, lo importante también es, con esta inteligencia emocional, monitorizarse, reconocer qué tipo de emoción estoy viviendo, ponerle nombre a las emociones y poder saber también cómo se comporta en mí. Cada uno puede tener pues una posibilidad de poder hacer cosas que me ayuden a amortiguar las emociones negativas, ¿no? Si yo sé que estoy triste, pero sé que hay lugares, personas que me ayudan, pues entonces le hablo a esa persona y le digo, oye, podemos tomar café, podemos platicar, o ¿sabes qué? Voy con mi grupo de apoyo que tengo porque me ayuda a sentirme mejor, o voy a estas cuestiones terapéuticas, sea individuales o de grupo, que también pueden favorecer el que uno tenga espacios donde canalizar todo lo que estoy viviendo y sintiendo, pero creo que lo importante es eso, también aprender a conocernos nosotros. Sí, y que como bien lo acabas de decir, ¿no? Ponerle nombre a cada emoción y no esconderla y no negarla y no decir hoy me siento triste, hoy me siento feliz. No tiene nada de malo que dentro de un duelo tú te sientas feliz y que a lo mejor tu familia o las personas que también están dolientes digan, ¿y por qué está feliz? Así son las etapas del duelo. La que sigue es una que creo que todos hemos pasado por esa y todos decimos, ya no en un duelo, sino cuando creemos que algo nos va a pasar, que es la negociación, ¿no? El ahora sí, si tú me dejas a mi familiar, y esto casi siempre es con Dios, ¿no? Si tú me dejas a mi familiar, te prometo que ahora sí voy a misa todos los domingos. Te prometo que si tú lo salvas, mira, ya, me voy a alejar de todos los vicios. Y entramos en esa negociación que la verdad es, pues, irreal.
Pues mira, creo que ayuda muchísimo porque uno también puede negociar cosas en las que se pueda amortiguar. Tú ahorita que decías, si tú lo sanas, entonces yo ahora voy todos los domingos a misa, ¿no? Pero también hemos aprendido a pensar y a cambiar un poco esta perspectiva y decir, si tú haces que no tenga sufrimiento y cierres su ciclo lo mejor posible, yo también prometo que ahora voy a ser a lo mejor más empático con otras personas. O a lo mejor yo sé que me tienes que quitar al ser querido, pero ¿qué crees que ahora yo voy a ayudar a alguien más? Y la verdad es que eso también es parte de la negociación. Hay personas que de repente se dieron cuenta que en los hospitales, por ejemplo, los cuidadores no comen porque no tienen recursos, porque no pueden salir a comer. Y de repente vemos personas, Steffi, que llegan con sus camionetas, con cargados de comida y se ponen ahí en la entrada de los hospitales y dicen, les traje comida a los familiares. Y uno le pregunta, ¿pero por qué haces esto? Pues porque yo aprendí a que si yo podía dejar ir a esa persona que amé tanto, pues ahora también tengo que ayudar a alguien más, ¿no? Eso es parte también de la negociación y creo que lo necesitamos para darle sentido también a nuestra vida de forma diferente. Y no solamente el pensar en la ausencia. Hay una palabra que a mí no me gusta nombrar y mucha gente lo hace cuando hablamos o trabajamos estas cuestiones de duelo y dicen, me tengo que resignar. La resignación es aceptar que ya no está esa persona, pero no hacer nada al respecto. Eso es ser muy pasivo, eso es ser poco activo. Y la verdad es que esa palabra la hemos cambiado nosotros por resignificar la pérdida. Y yo en particular siempre promuevo el decir, mira, la persona que tú amas solo cambió de forma, porque ya no está físicamente, ya no la puedes tocar, pero sí puedes sentir toda esa parte de afecto, toda esa parte de amor y de fuerza que te transmitió. A veces los pacientes y los familiares nos dicen, pero a ver cómo. El amor no se siente, no lo vemos, se siente. El amor es algo que puedes interactuar, que no es físicamente tangible. Y ese es el mismo proceso cuando alguien ya no está. Ya no está contigo físicamente, pero ahora tienes que aprender a estar de una manera distinta con esa persona, recordando lo que te enseñó, recordando lo que te transmitió con su propia experiencia, poniendo en práctica todas esas cosas que pudo introyectar en ti como persona. Y creo que esa es la manera de poder aprender a vivir con ellos de forma distinta. Entonces, se ve muy, muy difícil el no poder continuar cuando alguien fallece, pero cuando uno aprende a resignificar, dice, sigue estando conmigo, ¿no? Así es. Y fechas como estas es recordar que sigue estando contigo, que por eso tienes una foto, que por eso preparas una ofrenda, que por eso quieres estar toda la noche esperando, ¿no? Los que van a los panteones y dicen, te voy a acompañar aquí, me echo mi cubita y te canto y te bailo y te traigo flores, porque es una manera de las tantas que tenemos, sobre todo en nuestro país, para decir, yo sigo conectada contigo, no te olvido. Y creo que esa es la parte importante. Y esto que dices es bien cierto, ¿no? Esta negociación que de pronto podemos llegar a hacer, como la mencionaba hace un ratito, que en medio de la desesperación de no aceptar, de seguir todavía en la negación, perdón, entrar a la negociación de decir, pero si pasa esto, yo hago esto. Creo que esto que mencionas es muy bueno y es una gran herramienta, ¿no? Si nosotros hiciéramos esa negociación asumiendo que finalmente la pérdida ya está, creo que el proceso de duelo sería todavía más rápido, ¿no? Y no es apurar a nadie en su proceso, cada uno de nosotros tenemos ese proceso, ¿no? Es decir, ya, hazlo, porque si no lo haces, tú vas a estar mal, ya, hazlo. No, no es apurar a nadie, más bien me parece que es acercarle el recurso y poder ayudarle. La siguiente etapa, Leti, es la depresión, ¿no? Que si bien
es dentro de este proceso de duelo es normal, la depresión reactiva. Tenemos que tener mucho cuidado cuando la depresión reactiva pasa a ser una depresión que es un estado ya para la persona. Aquí a mí me gustaría enfatizar una cosa. Por un lado es saber que la tristeza no es depresión. La tristeza solo es un síntoma de la depresión. Y la tristeza la podemos sentir de forma inmediata o previo, porque también hay duelos previamente, antes del fallecimiento. Claro. Y esto es esa tristeza que sentimos, porque si es alguien enfermo, por ejemplo, decimos, ya no es la persona que era, ¿no? Ya bajó mucho de peso, ya está conectada a las máquinas, ya no es independiente, ya no es la persona fuerte que yo veía antes, ya es alguien distinto. Y puede llegar la tristeza, puede llegar la melancolía, y eso es parte también esperado ante el fallecimiento. La depresión conlleva que además de estar triste y que la tristeza esté todo el día, es decir, 24 horas al día, 7 días de la semana, llevo más de 2 o 3 semanas con esa tristeza de forma continua, pero además no puedo dormir por estar pensando, pero además altero mi apetito, ya sé que empiezo a comer de más o empiezo a comer de menos. Cuando yo ya estoy como muy melancólica, cuando tenemos esta visión de túnel que es ya no veo salida y lo único que veo es algo trágico enfrente, cuando todo lo veo como muy pesimista y todo eso está en un mismo tiempo, entonces sí estoy hablando de un cuadro depresivo. Aquí es muy importante porque yo me he topado, por ejemplo, con personas que les dan inmediatamente ante la tristeza, les dan un antidepresivo a las personas, ¿no? Tómate esto porque me lo recetó a mí mi médico cuando yo estaba muy deprimida. Eso es lo más nefasto que podemos hacer porque no estamos permitiendo que alguien viva este periodo de duelo. Y dos, porque un cuadro depresivo requiere un poquito más de tiempo para poder decir si estás en esta tristeza o bien ya estás en un cuadro depresivo que requiere tanto atención psicológica como probablemente atención psiquiátrica si eso fuera necesario, y eso va a depender de lo que evalúe el psicólogo. Entonces creo que es importante porque inmediatamente queremos quitar la tristeza, y la tristeza, fíjate en esta película que salió de las emociones, ¿no? Sí. La tristeza tiene una función, no es mala, y la función también es permitirme reflexionar, permitirme hacer cambios, permitirme como ver lo que puedo mejorar de mi vida, o entrar en estos periodos en los que me permite también analizar qué tengo que soltar. Entonces la depresión no es mala, pero hay que saber si estamos hablando solo de eso, de una tristeza esperada, de un periodo de sentirnos devastados, y no necesariamente de un cuadro depresivo. Eso conlleva ya otra situación y otra cosa que tenemos que cuidar, ¿no? Y mucho lo va a determinar incluso, Steffi, la familia. Porque si yo estoy viendo que alguien que yo quiero ya no se levanta, no quiere comer, no está atento a bañarse, a arreglarse, ya no quiere ir a trabajar, se la pasa todo el tiempo con las cortinas cerradas, eso me indica inmediatamente que ya es una depresión que requiere atención. Pero si está triste, puede llorar, estamos juntos y lloramos, recordamos y lloramos, eso es parte de este periodo de duelo. Esa es parte de la tristeza. Entonces, creo que sí es importante diferenciarla porque el manejo va a ser completamente distinto. En uno, nosotros podemos irnos con nuestras propias herramientas solventando el proceso de la tristeza, y en otro ya requerimos ayuda profesional. Así es, y creo que es esa depresión funcional de la que hablas, ¿no? Cuando posiblemente estás en una reunión familiar y es inevitable que salga algún recuerdo y que las lágrimas, por supuesto, tanto tuyas como las de la familia, pues se salgan, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en esto que decías, que es bien cierto, Leti, y que me ha tocado muchos casos en los que
acaban de pasar una pérdida y esa pérdida genera esta tristeza, esa ansiedad, esa falta de sueño, que los primeros 15 días es muy normal. Los primeros 15 días sí creo que es completamente normal el no poder conciliar el sueño, es normal el que estés pensando todo el tiempo. Me parece que sí, pero aguas cuando vayas con una persona que a lo mejor lo que va a hacer es meterte el antidepresivo y que estos antidepresivos no siempre son los mejores porque te haces dependiente a esos antidepresivos. Si puedes apoyarte de cosas naturales, pues que mejor. Hoy existen igual muchísimas alternativas entre aceites, gotas, y cosas. Hay muchísimas cosas de las cuales nos podemos apoyar antes de caer en un antidepresivo. Y no porque los antidepresivos sean malos, aclaro, no estoy en contra de eso, pero sí creo que sí tienen que ser muy, muy bien medicados y no nada más para una depresión así. Y no porque una depresión como la que estamos hablando ahorita sea X, no, sino porque sabemos que nuestro cuerpo va a reaccionar y se va a sobreponer a eso. Entonces, creo que sí tenemos que tener mucho cuidado a dónde vamos y con quién vamos. Ahí, Steffi, me gustaría aclarar un punto importante. Fíjate que a veces nos dan el antidepresivo y pensamos que ya con eso vamos a estar mejor. Y el antidepresivo tiene un efecto real entre 15 y 20 días después de estarlo tomando de manera diaria. O sea, no es rápido el efecto, tiene que empezarse como a impregnar en todo el sistema bioquímico del cerebro. Y además, como bien lo dices, debe ser el antidepresivo adecuado, no el que venden sin receta, no el que no sé cómo se administra. Y para eso están pues los especialistas. El psiquiatra es el que va a decir, este es el que te funciona de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu peso, de acuerdo al tiempo de evolución, de acuerdo a tu estado de salud, porque también hay veces que tienen que cuidar que no dañe el hígado, que no dañe el riñón, y no solo administrar como si fueran dulces. Entonces, creo que sí es importante tener precaución en qué momento y por qué razón estoy empezando a tomar este tipo de tratamientos, ¿no? Mientras sea bajo supervisión médica, hasta evitamos estas adicciones, este tipo de tratamientos, ¿no? Porque no es para tomarlo el resto de la vida, tiene un indicador específico y solo en este caso el especialista en salud mental, el psiquiatra en particular, es el que puede decir, te lo voy a dar tanto tiempo porque te lo voy a ajustar, ni que tengas más, ni que tengas menos, sino la dosis exacta para ti de acuerdo a tus características. Pues vamos con la última etapa, bueno, la penúltima, de acuerdo al nuevo modelo que ya dijiste, que la sexta, pero la quinta es aceptación, ¿no? Cuando ya pasaste por estas etapas y que por fin aceptas y dices, sí pasó, sí es cierto, sí hay una pérdida, sí me duele muchísimo, ¿qué hago con esa pérdida? ¿Qué hago? Y va muy, muy de la mano con esta sexta que está en el nuevo modelo, que según David Keisler, que con permiso del hijo de Elizabeth, añadió a este nuevo modelo, que es la resignificación de la cual hablabas hace un ratito, ¿no? Ok, la quinta es aceptación, ok, ya acepté que sí está pasando, que sí está esa pérdida, que está la ausencia. Ahora, ¿cómo aprendo a vivir con la ausencia? Que es, fíjate, Steffi, ahorita que mencionabas como este modelo muy tanatológico, es que tenemos que pasar justamente por varias subidas y bajadas, como bien lo decías, como la montaña rusa, ¿no? Y llegar a la aceptación es porque ya hicimos un trabajo personal, no va a llegar sola, ni va a llegar en 3 meses, ni va a llegar en 4 meses, sino es parte de este trabajo personal de ir considerando cómo estoy viviendo esta parte de ausencia física de la persona, ¿no? El cómo aceptar que sí, ya no está físicamente y cómo voy a empezar a hacer esa resignificación de la ausencia, donde puedo ir desde
haciendo estos movimientos que no siempre es tan sencillo, por ejemplo, de quitar sus cosas del closet, ¿no? De cambiar todas estas cosas personales que tenía en un buró, en una recámara, y saber cómo vamos a ir haciendo esos cambios, por ejemplo. Eso es parte de resignificar. El que no tenemos que hacerlo ya la siguiente semana, el que tampoco voy a cerrar la habitación y se va a volver museo, porque también eso es patológico, sino saber cuándo es el tiempo adecuado para ya empezar a hacer movimientos desde cuestiones físicas hasta algo más, ¿no? Y eso tiene que ver con también, fíjate, Steffi, pensar a dónde voy a donar la ropa. Y no es tirarla a la basura, es a quién se la voy a proporcionar que le dé un uso diferente porque ya no la vamos a ocupar. Hay personas, y eso también es parte normal, pero habrá que ver qué tanto tiempo y cómo lo utilizan, que se reparten la ropa y dicen, yo me voy a quedar con este suéter, ¿no? Yo con esta chamarra, yo con esto, y lo usan, y eso también es una parte de sentir que tenemos algo más. Hay personas que me dicen, doctora, yo me pongo la chamarra y siento como un abrazo de mi mamá, ¿no? Y eso está bien, tampoco quiero decir que yo ya tengo que deshacerme de todo, pero habrá que ir como considerando cuando esa prenda ya se rompió, ya es una garrita como Cantinflas, ¿no? Y traía su garrita gabardina, cuando ya no es posible que eso pueda seguir. Pero también ahí le vamos dando sentido a las cosas. No es que tenga que al otro día cambiarme de casa porque entrar a esa casa me cuesta mucho y me causa mucho dolor. Hasta el decir, ahí estaba en ese sillón, ahí estaba en esa cama, es empezarle a dar como otro sentido a la historia, ¿no? Si para alguien es muy difícil dormir en esa cama, pues a lo mejor sí vale la pena cambiar la cama. Si para alguien es muy difícil entrar en esa casa, pues entonces también saber cómo le ponemos una representación diferente. Hay quienes dicen, y pacientes que me lo han dicho a mí, yo quiero que pongan en mi casa un retrato, ¿no? Para que cuando toda persona entre a mi casa sepa que fue mi casa y que ahí está. Y entonces se vuelve también una parte vivencial de la familia el decir, aquí está don Juan. Hola, ¿cómo estás? Hola, mira, te lo presento. Esas son formas en las que podemos ir aprendiendo a resignificar las ausencias y hacer cosas también en nombre de ellos. Hay fechas importantes, Steffi, que se vuelven más como sensibles. El primer año luctuoso, en la Navidad, en el aniversario, en el cumpleaños de la persona o tuyo, y el Día de las Madres, el Día del Padre, son como fechas en las que uno dice es que no puedo. Pues es que tenemos que hacer el cambio y resignificarlo justo sería, haz la Navidad, y es porque a la persona le gustaba, porque vas a hablar de la persona, porque la vas a integrar a la nueva dinámica con esa parte diferente de que estés, pero ya no físicamente. Y entonces es ahí cuando empezamos a hacer acciones que nos permitan ir sanando esta herida emocional llamado duelo. Y lo estamos resignificando, estamos encontrándole un sentido diferente a la ausencia física de la persona. Si no lo hacemos, todo se va a volver doloroso y muchos años, porque nadie va a querer celebrar la Navidad, nadie va a querer celebrar el Día de las Madres, cuando eso es algo que también podemos ir como introyectando, ¿no? Y hablar de la persona, reírse de cosas que recordamos de la persona, es parte de empezar como a sensibilizarnos a que la persona sigue estando en nuestra vida, solo que de una forma completamente distinta a la que quisiéramos o a la que estábamos acostumbrados a tener. Y es ahí cuando llega la resignificación. Esto que dices es bien cierto y me reía y la verdad es que creo que a veces las cosas llegan a ti por algo y justamente el fin de semana hablábamos en familia, ¿no? Y lo que decías, ¿no? No es tener permanentemente un cuarto cerrado porque pues no es así, ¿no? Más bien es aceptar el tiempo que sea necesario que haya pasado, pero que sea algo funcional, ¿no? Y que no se vuelva, pues como bien lo decías, patológico, ¿no? El resignificar es parte también
lo que decías ahorita, no es voy a sacar las cosas y las voy a tirar, no, es honrarlo de esa manera de decir, a ver, hijos o hijas, no sé si sea hombre o sea mujer, qué es lo que te gustaría quedarte y que lo platicábamos el fin de semana, se los comparto así y te digo, por algo llegan las cosas en casa, algo que realmente vayas a ocupar. Si vas a decirme que te vas a llevar a tal cosa y no la vas a ocupar, no tiene sentido que lo hagas, ¿no? El recuerdo de la persona siempre la vas a tener ahí, pero si no lo vas a ocupar, mejor dónalo, mejor regálalo a una persona a quien, si en este caso, como muy particular en mi caso, todas las decisiones que se han tomado siempre familia muy cercana que han sido hijos y nietos, pues lleguen a ese buen acuerdo de decir cómo nos gustaría honrarlo, ¿no? Esto que decías de, pues muchas veces en ese dolor dices, bloqueo, así como el ejemplo que ponía del color negro, ¿no? ¿Por qué te pones color negro? Porque no quieres que pase la luz. De igual manera, ¿no? Cuando pasa la pérdida y cuando cierras un cuarto es precisamente porque no quieres que en ese momento te recuerde algo, ¿no? Pero no siempre. Más bien creo que es momento de que si ya viviste y transitaste estas etapas, no importa el orden, no importa si una fue antes que otra, si una duró más que otra, pero si ya las transitaste, creo que es necesario que sí aprendas a reconocer cada una y a vivir con cada una de ellas y que, bueno, la honras de esta manera, ¿no? Si bien eh, lo decías, ¿no? Ya sabes, tu pérdida ya está ahí muy, muy presente, bueno, pues ahora honralo, ¿no? ¿Qué sigue? Abrir el cuarto, donar la ropa, ¿qué sigue, no? Resignifica eso que te hubiera gustado. Claro. Ya no te preguntes por qué. Cuando llega el momento de la resignificación, ya llega el para qué, ¿no? ¿Para qué de este dolor? Híjole, a lo mejor era mi graduación. Y yo le decía en algún momento, hace tiempo a alguien, ¿no? Le decía, pues a lo mejor esta pérdida llegó a mí porque no sé si más adelante o no, a mí me puede doler tanto algo como me dolió esto. Yo no sé, a lo mejor yo tenía que aprender algo de esto y hoy pues lo que aprendo es que puedo vivir con el dolor y que si ya no está esa persona, bueno, lo que me queda es honrarla, lo que me queda es recordar las enseñanzas y los aprendizajes de ella hacia mí. Pero fíjate, Steffi, creo es muy importante. Yo quiero como ir cerrando este programa justamente diciendo cómo hay cosas que no son materiales que uno también puede introyectar de forma muy importante en nuestra vida. Yo solo quisiera compartir, por ejemplo, para mí fue muy difícil ver morir a mi papá en una terapia intensiva, pero tuve la dicha de acompañarlo en el último respiro y yo ahora lo honro con cada paciente que yo veo, con cada familia que pasa por lo que yo pasé y que puedo sentir cómo él en esta enseñanza tan difícil y tan fuerte me ayudó a que ahora yo tengo que aportar algo a cada persona que me toca la fortuna de ayudar, sea paciente o sea familiar. Entonces yo creo que siempre tendremos una oportunidad para poder justamente darle un sentido diferente a esa enseñanza, a ese aprendizaje y ponerlo en práctica. Y yo lo hago siempre pensando y diciendo, cada vez que yo lo pongo en práctica, es como estarte mandando una estrellita de que todo lo que tú me enseñaste, aún en esos momentos tan difíciles, lo estoy haciendo para apoyar a alguien que lo necesita. Entonces yo creo que también es cómo nosotros lo vamos a introyectar en cuanto a ese aprendizaje, esas enseñanzas. Y sabes, Steffi, no siempre lo positivo es lo que aprendemos, también de lo negativo. Y de lo negativo también, es decir, yo aprendí a que no debo hacer esto y también te estoy teniendo presente. O sea, todo hay que aprenderlo a resignificar en nuestra vida
porque justamente le podemos dar vida a nuestra vida a partir de un evento tan difícil como es la muerte. Así es, esto que mencionas es bien cierto y lo que dices, ¿no? Acabo de tener también un caso súper cercano y súper reciente de una niña. Fue una niña quien le tocó ver a su papá en terapia intensiva justamente, y entonces tú ves el dolor de las otras personas ya con una distancia crítica y dices, el shock, aunque quizá el familiar o la persona no sea tan cercana, creo que el shock es shock porque tú ya pasaste por Claro. eso, ¿no? Y es inevitable que vengan a ti todos esos recuerdos cuando te dieron a ti la noticia y demás, ¿no? Y creo que aquí nuevamente menciono la empatía y si tú ya pasaste por eso, bueno, entonces resignifica de esa manera, apoyando a los demás, ayudándoles, siendo esa ancla, siendo ese apoyo para una persona que quizá en ese momento no entienda nada de qué es un duelo, no te va a entender ni vas a ver ni el proceso, ni las etapas, no, solamente en ese momento no hables, solo escucha, solo apapacha, solo consuela, solo contén, porque es lo que la gente necesita en ese momento, mucha empatía, mucha contención y saber que alguien está ahí, ¿no? Y saber que a alguien le interesa, porque quizá el ser Claro. querido que se fue de esa persona, para esa persona era todo y era su consuelo y era su todo, y hacerle saber que aunque esa persona no esté, hay alguien más que puede estar para esa persona y que sin lugar a dudas, conforme vayan pasando el tiempo, esta resignificación seguramente va a encontrar un para qué. Pues, Steffi, perdón, nada más que si no sabemos qué hacer, simplemente le digamos a la persona cómo te ayudo. Así es. ¿No? Porque a veces sí decimos, pero no sé qué hacer, me acerco o no me acerco, le hablo o no le hablo, la abrazo o no lo abrazo. Sí, no sé. Y creo que lo importante es decir, no sé cómo estás viviendo esto, pero te quiero ayudar, ¿cómo lo hago? Y creo que irnos a fuentes directas diciendo eso nos va a ahorrar muchísimos conflictos también. Así es, y que es parte de la inteligencia Así emocional es. de la que hablabas hace ratito. Pues Leti, muchísimas gracias, se nos fue volando otra vez el programa, la verdad es que el que vengas acá al programa es un agasajo, se nos fue volando. Muchísimas gracias y también gracias a Cassava Roots que como semana a semana nos manda estas deliciosas bebidas. A Leti también Sí, le mandó, me pero gusta hoy mucho. la plática estuvo muy buena y justamente el fin de semana esas fotos que están viendo fueron de la casa hogar Granja La Esperanza, que estuvimos ahí justo con la Fundación Cassava Roots, que quien les llevó bebidas a las niñas y estuvimos compartiéndoles un poquito de amor, un poquito de cosas lindas, conviviendo con las niñas. Sin lugar a dudas, creo que cuando vas a este tipo de lugares es resignificar, es 100% Así es. resignificar lo que te ha pasado en un duelo, lo que te ha pasado en alguna pérdida, es resignificar y darle a la gente tantito de lo que tú recibiste en algún momento. Esto que fuimos a hacer y que fuimos a ver a las niñas, esa niña nos robó el corazón a todos en especial, todas, pero en especial esa niña nos robó a todas el corazón y la verdad es que pues gracias a Fundación Cassava Roots, porque bueno, este también fue su primer evento y la verdad es que muy bien, las niñas quedaron felices y nosotros también con el corazón súper contentos. Leti, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto, Steffi, estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon y gracias a todos los que decidieron quedarse todo el programa. Como siempre, los mejores temas, sin lugar a dudas, hoy un día en el que se celebra pues y se recibe a nuestros seres queridos que ya no están, pues el día de hoy hablamos de este tema, sí a la vida. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí por GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Hasta pronto. Bye. La piedra angular de nuestro servicio precisamente es generar una relación de largo plazo. ¿Qué es lo que nos hace diferente en Visiting Angels? Bueno, primero, la relación es muy profunda. Nosotros trabajamos con ellos, con nuestros clientes, desde hace muchos años. Ellos nos conocen, 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 nos
Una de las características es que antes de iniciar cualquier servicio, les pedimos que nos den la oportunidad de tener una cita presencial para poder tener la oportunidad de presentarnos con ustedes. Para nosotros es muy importante que ustedes nos conozcan, que sepan quién da la cara, quién es la cara de Visiting Angels y quién está detrás de Visiting Angels. En esa reunión, lo que nosotros buscamos es poder tener un levantamiento de la información, de las características, del apoyo y del servicio que requiere su familiar para poder desarrollar un plan de cuidados. Que este plan de cuidados lo va a ir desarrollando y lo detalla nuestros gerontólogos. Y esos gerontólogos son los que van a marcar la pauta para poder realmente atenderlos como se merece. Por el otro lado, tenemos por política que antes de iniciar un servicio, ustedes nos hagan favor de entrevistar al caregiver, porque ustedes conocen mejor que nadie cuáles son las características o el perfil de la persona que va a poder hacer un verdadero match con su familiar. Y eso nos simplifica muchísimo porque entonces ya entramos de una manera mucho más fácil. Nuestro personal es un personal que tiene una formación en enfermería. Desde luego, unos son técnicos, otros son auxiliares y algunos tienen una licenciatura. Por el otro lado, nosotros periódicamente estamos capacitando a nuestro personal. No obstante que el COVID se nos atravesó, nosotros seguimos a través de las diferentes plataformas dándoles capacitación periódicamente. La forma en la que nosotros a ustedes los liberamos y los protegemos de cualquier situación laboral es a través de un contrato donde ustedes quedan totalmente excluidos de cualquier responsabilidad. Sabemos que no es fácil, ¿sí?, tomar la decisión de abrir la puerta de nuestro hogar a una persona que no conocemos o a un tercero. Por eso nosotros nos ocupamos de manera muy especial en el proceso de reclutamiento y selección de nuestro personal para poder brindarles una tranquilidad tanto a ustedes como a sus familiares. Mujer multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio.